días. Buen día, Buenos días. arquitecto. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Bueno, vamos a dar nuestra penúltima clase. Después les explico al final cómo se va a hacer para terminar el semestre. Bueno, se trata del tercer procedimiento, de encontrar verdaderas magnitudes de figuras planas por el primer procedimiento que se llama abatimiento. Son 3: abatimiento, cambio de plano y giro. Lamentablemente, como ha sido tan cortingo el semestre, apenas vamos a poder ver el primero, que en realidad es el más utilizado, el del abatimiento. Que es lo que ustedes ven aquí en la pantalla, todo su tamaño, que les ruego presten atención para su desarrollo a fin de que puedan entenderla bien. No es difícil el procedimiento, y hasta que es corto. La palabra abatimiento es una palabra que está relacionada con la guerra. Cuando se tumba un avión, se dice fue abatido por un misil, por un balazo, por lo que sea, fue abatido. Entonces, la palabra abatimiento quiere decir caer, tumbar. ¿Qué es lo que ocurre con esto? El abatimiento me exige 2 planos. El plano verde que estoy llamando alfa y el rojo que estoy llamando beta. Resulta que sobre el plano beta, que sería el plano, digamos, base, sobre el que no se apoya, sino que corta, el plano alfa, y ese plano puede, como ustedes ven acá, una elipse, que en realidad en perspectiva es una semicircunferencia. Se la ve elipse porque está en perspectiva. Si la viésemos de perfil, se vería un perfecto semicírculo, semicircunferencia. Entonces, este plano se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha, de tal manera que quede recostado sobre esta parte del plano o sobre esta otra. Y el giro ese, fíjense que está siendo alrededor de esta recta. Esa recta hace de eje de giro. Es como si nosotros, fíjense en una puerta tienen ustedes las bisagras, ¿no? Y sobre esas bisagras la puerta se bate, se abre. Y todo el tiempo que la puerta se abra o cierre, esa línea de bisagras no se mueve, está siempre fija. Acá en este procedimiento, esa línea de bisagras tiene su nombre propio, que le vamos a llamar charnela. Entonces, esta recta que vamos a utilizar se llama charnela. Ese es su nombre, charnela. Hace de eje. Pero al abatirse el plano, arrastra consigo todo lo que tenga el plano, puntos, rectas o figuras planas. Solo se usa para figuras planas, no para volumetrías. Lamentablemente no nos ha dado el tiempo para hablar sobre volumetrías porque ya no da más, no estira más el cuero. Entonces, para entender bien el procedimiento vamos a considerar un punto, este punto A, que se encuentra en el plano alfa. Al moverse el plano alfa sobre beta, entonces también arrastra el punto A en un sentido o en otro. Cuando el plano se acuesta en la parte izquierda, entonces ese punto A sería el punto A, y le ponemos prima para distinguirlo del otro, con una pequeña letrita alfa, que decir que estamos abatiendo el plano alfa, entonces alfa prima abatido de alfa. Y si se va al otro lado, el punto toma la posición A sub alfa. El punto no tiene dimensión, ya saben, es un concepto matemático de intersección de 2 rectas, pero el procedimiento sí nos va a ayudar para primero ver rectas y después figuras planas. Entonces, lo que hace el plano es, sobre su charnela, gira y arrastra consigo todo lo que sea. No hace falta encontrar las 2 posiciones, porque lo único que hacemos es encontrar la misma figura de una manera simétrica.
Así que basta nomás abatir sobre un lado. Entonces, claro está, chicos, que este punto A al abatirse viene o a A' o a A. ¿Está bien, chicos? ¿Entendido? El concepto del abatimiento. Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Sí, arquitecto, se entendió. Bueno, para que entiendan mejor, vamos a hacer un segundo movimiento. Hemos desarrollado acá un semicírculo, que es el que estoy marcando aquí, ese semicírculo, que está en el espacio. Para poder entender mejor, vamos a llevarlo al plano. Entonces, este espacio lo traemos hacia nosotros, haciendo un segundo giro, de tal manera que este semicírculo tome ahora esta posición. Pero igual que en el caso anterior, este semicírculo puede venirse a este lado, o fíjense que tenuamente se lo ve allá atrás, cumpliendo, así se vería toda la circunferencia, ¿no es cierto? Pero nosotros nos interesa solamente la mitad. Entonces, aquel como está detrás no lo vemos, utilicemos este porque está delante de nosotros. Entonces, cuando se abate y nos venimos acá, ¿qué pasa con el punto A? ¿Qué es lo que nos interesa para sacar las reglas del abatimiento? Este punto A se proyecta sobre beta en A minúscula y es una perpendicular. Y de acuerdo al axioma que vimos en perpendicularidad, si una recta es perpendicular a un plano, lo es a todas las rectas del plano. Quiere decir que A mayúscula, A minúscula es perpendicular también a esta recta que está pasando por M. ¿Cierto? Es perpendicular a A', es perpendicular a esta M. O a todas las rectas que hay en el plano, según vimos en el axioma a la hora de perpendicularidad. Bueno, pero al venirse para acá, ¿qué ocurre? La perpendicular a ahora va a ser AM'. Es la misma. Y si es perpendicular a A', va a ser también perpendicular a la misma perpendicular. Porque acá tenemos ángulo recto. Al abatirse, ese ángulo recto se mantiene. Es como si yo tengo una escuadra apoyada en el cateto mayor, la tumbo a la mesa y vamos a ver que el ángulo recto sigue siendo ángulo recto, sigue siendo perpendicular. O sea que esta recta A es lo mismo que AM', perpendicular. Pero, como esta recta AA es perpendicular a la recta verde, va a seguir siendo, ya en el plano, ya no perpendicular, sino que va a ser paralela a la recta verde. ¿No es cierto? Porque esta y la verde son perpendiculares a A'. Y dos rectas perpendiculares a una tercera, en geometría nos dice, son paralelas. Entonces, DM' o AM', como quieren llamar, son rectas paralelas con la charnela. Ojo, son paralelas a la charnela. Y la AM sería perpendicular a la charnela, porque AA es perpendicular al plano y lo va a hacer a todas las rectas del plano. Igual que antes, dos perpendiculares a una tercera son perpendiculares, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este punto vendría a ser el punto de intersección de esta AA con la charnela. Y que a su vez viene a ser el centro de giro de este punto. O sea, el centro de giro, el giro es con radio AA o MA. Y le pongo aquí D como radio. Entonces, este radio que arranca en M hace el giro. Todos estos lugares van a ser simétricos, van a ser iguales. Por más que aquí es más chico visualmente que acá. Y son los mismos. La perspectiva engaña, pero son los mismos porque el arco tiene el mismo radio. No varía en toda su extensión. Entonces, de aquí sale la regla para cómo entender lo que es el abatimiento. Para batir un punto, digamos, ¿no? ¿Qué se hace? A partir de la proyección horizontal, en este caso A minúscula, se trazan dos rectas. Una perpendicular a la charnela, o sea, AM es perpendicular a la charnela, y otra paralela a la charnela, AM' es paralela a la charnela.
La dimensión AA es la misma que la dimensión AM', porque es el mismo radio que ha venido para acá, la misma altura, la misma cota, si quiere. Entonces, una vez determinado la proyección, desde ese punto se trazan dos rectas, repito, una perpendicular a la charnela, otra paralela a la charnela. Sobre la paralela llevamos la cota. Esta cota es la misma que esta de acá. Son dos líneas iguales, dos dimensiones iguales. Entonces, este punto extremo de la paralela se une con el origen, que viene a ser el punto M. Ese se llama origen del abatimiento. Entonces, se une con M y bueno, se hace el arco hasta cortar a la perpendicular. Y eso lo podemos hacer en dos lugares, en A' o en A. Pero como solamente nos interesa, basta que hagamos el concepto de un solo. Y así tenemos entonces el resultado del abatimiento de un punto. Repito la regla. Para abatir un punto, a partir de su proyección horizontal, trazamos dos rectas, una perpendicular a la charnela y otra paralela a la charnela. Sobre la paralela llevamos la cota, porque si solo entiende que utilizamos siempre la traza horizontal como charnela, le decía, desde el comienzo del semestre, normalmente trabajamos con la horizontal porque nosotros estamos acostumbrados a caminar en el horizontal, no caminamos en las paredes. Entonces, esa sería la forma como encontrar la verdadera magnitud, entre comillas, de A. Repito, A no tiene dimensión, pero sí nos sirve, por ejemplo, para encontrar la verdadera magnitud del radio, ¿no? Que sería esta dimensión mm'. Entonces, esa definición es la que vamos a aplicar para ver qué pasa con una recta y qué va a pasar con la figura plana, que es el objetivo de nuestra lámina número 9. Abatimiento de una figura plana. Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí está entendido? Sí, arquitecto. ¿Está bien? Bueno. Vamos a la lámina. La figura sería esta flecha, esta punta de flecha. Esta figura que es una punta de flecha, ¿no? También se repite abajo la misma, que tiene otra forma porque las proyecciones son distintas, ¿no? Pero la misma figura con dos proyecciones. Eso mismo lo vamos a ver en la próxima clase, en la lámina número 10, que va a ser la última. Entonces, para esta figura, ¿qué tengo que hacer? Hacer que las rectas estén contenidas en el plano. Porque si es el plano el que vamos a batir, entonces vamos a batir todo lo que está en el plano. Y yo no voy a batir, por ejemplo, este punto que tengo acá. Ese no sé si está en el plano. Para verificar que está en el plano, tenía que tener una recta que pase por ese punto, donde ese punto está en el plano, y lo voy a poder obtener. Pero solamente se abate lo que está en el plano. En este caso, la figura CABT en verticales y CABD en horizontales. ¿Bueno? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abatir el plano. O sea, ¿qué pasa con, primero que nada, las trazas del plano después del abatimiento? Vamos a apartar un poquito acá esto para tener más espacio. Entonces, para abatir, ¿qué vamos a hacer? A partir de un punto en proyección horizontal, vamos a utilizar el punto B, que es la proyección horizontal de B'. Vamos a trazar la perpendicular y la charnela. Pero para ganar tiempo, hagamos directamente el arco. ¿Qué va a pasar con el arco que gire la traza? Entonces, para eso nos damos esta perpendicular. Trazamos desde B la perpendicular a la charnela, que es alfa, como lo acabamos de decir. Siempre será alfa la charnela. Ya, esa sería la flechita que nos indica que alfa es la charnela. No hace falta que le pongan la flechita, pero siempre es bueno indicar
o por grosor, o por color, por lo que sea, cuál es la charnela, porque van a ver que la figura se complica. Entonces es bueno tener muy en cuenta esta línea que es muy importante, es la línea de arranque. Entonces, como vamos a utilizar la traza vertical de la recta roja, desde el punto B vamos a trazar una perpendicular a la charnela. Desde B trazamos una perpendicular a la charnela. Ahí está. Y la prolongo. Y entonces hago el arco. Voy al icono de arco, le coloco su centro, y entonces hago el giro. Desde el centro, donde las dos trazas se cortan, ya sabemos, y extremo B', entonces hago el arco. Hasta cortar la perpendicular. Y donde corte la perpendicular, ahí voy a tener la proyección, o digamos, la verdadera magnitud de la traza vertical. Este sería un V sub alfa. Voy a aislar esta alfita, que me va a servir. Que quede solamente el alfita. Y entonces, como estamos abatiendo sobre alfa, llevamos el alfa al lado de B'. Entonces, este punto significa, es el punto B' abatido sobre alfa. Esta alfita significa cuál es la charnela. La traza alfa prima era la unión de B' con la intersección de las dos trazas. Entonces, la traza vertical abatida tiene que tener la misma norma. Entonces voy a poner un color parecido, que es el amarillo. Y uno este punto con el lugar en que fue a parar el B'. Y esta sería la traza vertical abatida sobre alfa. Sobre sí misma, ¿no es cierto? Entonces a esta recta yo le llamo alfa prima sub alfa. Es la traza vertical abatida. ¿Por qué no quiere marcar la letra griega?
Tiene que ser esta. ¿Sí? Esta tiene que ser. ¿Cómo me quiere marcar griega? No, es esta. La de abajo va a marcar lo mismo. Esto marca igual. ¿Ves? Ah, Minúscula. eso es ingeniero, le estaba marcando la mayúscula y la minúscula. Ahora sí. Alfa subalfa. ¿Ya? Esa sería la traza vertical abatida, donde tenemos la traza vertical de la recta roja, HD, HB, y aquí sería, digamos, H mayúscula. O sea, como todas las rectas que están en la charnela se ven en verdadera magnitud, le vamos a poner aquí H mayúscula, por más que nos va a estorbar un poquito, después la puedo borrar, pero para que ustedes vean el concepto, este sería la traza horizontal H, no H'. Pero como está en la charnela, directamente la dibujo como recta en verdadera magnitud H. ¿Ya? Entonces ahora 1, H con B. Lo mismo que acá, debía ser en realidad B mayúscula. Vamos a corregirla, porque se ve en verdadera magnitud. O sea, este sería D mayúscula. Y tampoco usemos el prima, porque ya no es proyección, sino verdadera magnitud. Entonces quiere decir que la unión de estas dos trazas sería el abatimiento de la recta HB. Y lo que las dos trazas, la H con la B. Y esta sería la recta abatida. Y entonces los puntos que estén en esta recta tienen que aparecer acá en verdadera magnitud, porque H'B' es la proyección vertical de la recta, en donde tenemos dos vértices, el C y el D. ¿No? Ahí está, la recta CD. Entonces, igual que al principio inicial, desde la proyección horizontal de cada una de esas dos proyecciones, es decir, de D y de C, trazo perpendiculares a la charnela. Como ya tengo una perpendicular, directamente nomás copio estas perpendiculares, esta perpendicular. Creo que está medio chuequinga esta. Voy a verificar. No creo que está chuequinga esta. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Viene medio chuequinga, entonces quiere decir que esta está mal. Entonces voy a prolongar el arco hasta aquí. Y esta traza no va a ser ahí. ¿Ven? Tiene su engaño el asunto de usar esa liniecita de prolongación. Lo más práctico es nomás hacer una auxiliar por aquí abajito y hasta ahí prolongar, porque por ahí esa liniecita medio cementada arranca mal. Ahora sí estaría bien y va a salir mal nuestra figura. Bueno, entonces esta es la perpendicular. Verifiquemos de nuevo, porque yo soy muy desconfiado. ¿Dónde está el ángulo acá? Acá. Verifiquemos que esto sea 90 grados. Uy, no se lo ve. Por ahí lejos va a aparecer el punto 90 grados.
O sea, aquí en el medio, en la panza, va a aparecer 90 grados, pero hay que agrandar mucho. Bueno, suponemos que sí porque hemos corregido. Entonces, repito, copio esta perpendicular a los dos lados. La copio a D y a C. Corto lo que sobra y alargo donde haga falta. Esto sobra, igual que esto sobra. Y borro lo que sobre a la recta abatida, que es, dijimos, la unión de H con B. Entonces vamos a unir H. Esta vamos a colocarle color blanco. O dijimos amarillo, ¿no? Y ahora la recta sí, vamos a dibujar con su color H rojo y B rojo. Entonces lo que sobresalga a esa recta hay que borrarlo. Entonces aquí tendríamos los dos puntos A y B en verdadera magnitud. Voy a mover el H a un ladito. Y hasta incluso, como digo, lo podemos borrar porque ya no nos sirve. Y voy a copiar acá, este va a ser D y este de aquí va a ser C. Entonces voy a copiar esta letra. Este de aquí va a ser D y este va a ser C. Modifico su nombre. Este H dijimos que es de ya verdadera magnitud, o sea, mayúscula. Este sería C, verdadera magnitud, mayúscula. Al igual que antes, como son puntos abatidos, entonces le vamos a colocar el alfita de abatimiento. Este es un punto D abatido sobre alfa y este es un punto C abatido sobre alfa. Entonces ya a este lado que ya está abatido le vamos a ir colocando su color definitivo. Entonces esto ya está en verdadera magnitud. El segmento DC ya está en verdadera magnitud y le pongo su color. Vamos a otra recta. ya hemos abatido la recta BC, o BH, perdón, con sus dos puntos C y D. Vamos a la horizontal. Para ello, acudo a su imaginación. Vuelvo a decir, bueno, pongan su escuadra vertical sobre el ángulo recto en la mesa. Los que tengan su escuadra de 60 grados preferentemente. Pónganla como filo. Y van a ver las tres rectas que tiene adentro la escuadra. Una paralela a la mesa, otra paralela al cateto menor y otra paralela a la hipotenusa, ¿no es cierto? Si ustedes echan la escuadra al piso, a la mesa, van a ver que la que es paralela a la de la mesa sigue siendo paralela. Por tanto, una recta que es paralela a un plano, después del abatimiento sigue siendo paralela al plano. Quiere decir que la recta R después del abatimiento va a ser paralela a alfa. Y para ello, ¿qué hacemos? Volvemos a colocar o trazar la perpendicular desde la proyección horizontal de B sub 1 perpendicular a su charnela. Es decir, desde B sub 1 perpendicular, ya salimos chicos, perpendicular a su charnela. Esa es. Bueno, salgamos un rato y venimos de nuevo. Entonces, esa la voy a prolongar primero hasta la charnela. Abatida. Ya está. Esta es la perpendicular desde B sub 1, proyección horizontal de la recta horizontal. Igual que antes, entonces, voy a hacer el giro, concentro en B sub 1 hasta cortar esa perpendicular. Entonces me voy a arco,
Me marco el centro. Entonces, de centro acá, estemos B sub 1, B' sub 1. Mira qué centro. ¡Ah! Hasta encontrar la perpendicular por B sub 1. Y fíjense que coincide justamente con esta traza vertical abatida, porque B' sub 1 está en alfa prima. Entonces los puntos que están en alfa prima tienen que estar en la traza abatida. Entonces por aquí ahora este sería el punto B sub 1, abatido sobre alfa. La voy a colocar en mayúscula, porque está en verdadera magnitud. Y le agrego el alfita. Entonces por ahí va a pasar la traza, la proyección horizontal, que va a ser la recta horizontal vista en verdadera magnitud. Esa es la recta R sub alfa. O sea, la recta abatida. Entonces le llamo mayúscula. Abatida sobre alfa. Copio la alfita. Y bien, ¿qué punto está en la recta horizontal? El punto A. ¿No es cierto? A' en R' y A en R. Entonces, desde la proyección horizontal de A, trazo la perpendicular hasta la recta abatida. Entonces, por eso me copio directamente cualquier perpendicular y la llevo a A. Hasta que corte la recta. Fíjense que justamente me dio ahí. ¿Por qué? Porque son paralelas. Me dio exactamente ahí, de la recta. Y ese será el punto A abatido sobre alfa. Pongo en mayúscula porque está en verdadera magnitud. Le pongo su alfita. Ya tengo el tercer punto de la recta. ¿Cuál nos queda? La recta frontal, la recta F. La recta frontal vuelve a acudir a la recta, a la escuadra, cuando le echaron. La recta que está en la escuadra adentro, paralela al cateto menor, va a seguir paralela después del abatimiento. Entonces quiere decir que por H2, que es la traza horizontal de esa recta, voy a trazar la paralela a la traza vertical abatida. Entonces copio la traza vertical abatida y la llevo a H2, que sería la dirección que va a tomar la recta frontal. Entonces aquí yo le pongo F abatido sobre alfa. Hasta incluso le voy a cambiar su color. Igual que la recta esta. Entonces digo, esta será F. Esta sería F. Mayúscula. F abatido sobre alfa.
¿Y qué punto se encuentra en F? El punto B. Entonces vuelvo a copiar una perpendicular por B hasta que corte su recta. Y prolongamos hasta que corte R. Perdón, hasta que corte F. Y entonces este será el punto B abatido sobre alfa. Cambio a mayúscula. Este será B. Y copio la alfita. B abatido sobre alfa. Y ya tengo la figura abatida. Entonces, como estoy utilizando este color, el 140, entonces voy a colocar ese color en pantalla, y voy a unir los puntos que están en el origen, A, C, A, D, y D, D, C, y de C a A. Después de A, vamos a B. Y finalmente de B nos vamos a D. Le colocamos continuar. Y ahí tenemos la flecha vista en verdadera magnitud. Ahí está. Esa sería la verdadera magnitud de la figura que estamos abatiendo. La forma tiene que mantenerse, pero las dimensiones en verdadera magnitud siempre serán mayores que las de proyección. O sea, la figura es mayor. ¿Vieron, chicos, la conversión? ¿La verdadera magnitud? ¿La ven? La voy a agrandar. Sí, arquitecto. ¿La ven? Bueno, le vamos a dar el grosor para que se vea mejor. Pero previamente voy a sacar afuera, porque después voy a colorear. Si quieren, los quiero colorear. Este sería el D abatido sobre alfa. Voy a sacar afuera el A. Este es el A batido sobre alfa. Y el B que está afuera. Bien, entonces vamos a darle grosor a las líneas. ¿Ahí está? Ahí resalta lo que es la verdadera magnitud respecto de su proyección. Ahí termina la lámina. Los pasos ustedes los ponen, en realidad yo no necesito pasos acá porque es fácil de seguir, pero si alguien quiere por tranquilidad, por ahí dibujan mal, lo que sé yo, no entiendo un trazado, no me pongo a investigar. Ya por su cuenta, si quieren, coloquen algunos pasos, pero de preferencia, si está bien dibujada la lámina como acá, no hay necesidad que yo vea cómo están aclarando. Les pregunto ahora, ¿quieren que la deje así o quieren que les dé color al interior de la figura? Que la rellene. ¿Nadie se anima a responder? Si lo puede rellenar, por favor, para que se pueda ver bien. Llenamos, no hay problema. Por eso te va a preguntar. Vamos a darle color. Otro color sí, para que resalte el borde. Acá hay un icono que dice sombreado. Y aquí nos aparece marcar los puntos. Entonces marco los puntos de la figura.
Ahí está. Pintudanga, ¿no? Bonita. Eso sería en el caso de que yo quiera, ¿no?, mostrar el color de la figura. Si ustedes quieren pintarla, la pintan, si no, la dejan como está. O sea, la pueden dejarla así o así. Ustedes como quieran. ¿Cómo quiere que se las deje? ¿Pintada o solamente los bordes? Aquí se han puesto los bordes de distinto color para que puedan ver ambas cosas, los bordes y el relleno. ¿La quieren así o sin relleno? Sin No, relleno, ella dice con arquitecto. relleno. Sin ¿Ustedes qué relleno, dicen? arquitecto. ¿Con relleno? Sin relleno. Sin relleno. A ver, ¿alguien más que se pronuncie? ¿Alguien más quiere sin relleno? Sí, sí, arquitecto, sin relleno. Bueno, compañerita va a disculpar, Sin pero relleno se ve mejor. quiere que sea sin relleno. Ahí está. La mayoría quiere. ¿Ustedes quieren así? Perfecto. Hay otros grupos lo han querido con relleno, bueno. Pero aquí, fíjense, la forma de la punta tiene que ser no igual, pero semejante, porque esta figura, como está en verdadera magnitud, va a ser mayor. Si yo, por ejemplo, saco esta figura de acá, la giro y la pongo acá, esta va a ser más grande. Y voy a hacer solamente una, como tenemos tiempito, voy a hacer solamente un experimento. Esta recta la voy a sacar acá. La voy a sacar más afuera. Ahí. Y la voy a acercar acá. Se lo voy a hacer coincidir con su vértice C. Y la voy a girar. Para que vean que es más grande. ¿Se dan cuenta? Vino hasta acá. No hasta ahí. ¿Se dan cuenta, chicos? Respóndanme, por favor. ¿Se dan cuenta que es más grande o no? Sí, ingeniero. Sí, arquitecto. La original llega hasta ahí. Y esta abatida llega hasta acá. O sea, y para eso va a pasar con todas las figuras. Y si con todos ellos hago lo mismo, todos van a ser mayores en la figura, en la verdadera magnitud que en la proyección. Esta lámina, compañero ingeniero, lo va a publicar porque estamos haciendo este detalle que no hay en las otras. ¿Ya? Bueno, como el objetivo era llegar a ello, entonces voy a borrar esto. Ya está grabada su trabajo para los que quieran verlo después. Pero para objeto de la lámina no hace falta, era simplemente una verificación de que todas las líneas en verdadera magnitud son mayores que las proyecciones. Ahí termina nuestra lámina número 9. ¿Alguna pregunta? Porque quiero darles unas indicaciones muy importantes. Eso está la hojita de los tiempos. ¿No hay preguntas, muchachos? Atiendan bien a lo que les voy a decir. El día de jueves, el profe se somete a la cirugía de cataratas, así que no voy a tener clase el jueves, ni viernes. Vuelvo con usted la próxima semana. Ustedes marcan jueves. Como yo entero jueves, no hay clase jueves. Recién nos iríamos hasta el próximo martes para ver la última lámina, la lámina número 10. Y entonces, para ustedes, atiendan bien. La lámina 10 la vamos a hacer el día 20. El día 20. Última lámina. Quiere decir que el segundo parcial sería el 27 de julio y el final sería el 3 de agosto. El 3 de agosto es la etapa final para que entreguen láminas. O sea, hasta el día 27 tienen que entregar hasta la lámina 8, por lo menos, ¿no es cierto? Último para la lámina 8.
Solamente lo de y la, digamos, la 9 y la 10 sería para el día de final. Pero si pueden entregar antes, mejor. El final es la fecha tope para entregar todas las láminas. El que me entregue después de eso ya no hay, se acabó. Porque todos mis actividades con ustedes terminan el 3 de agosto. Bueno. Arquitecto, pero por la misma nota no le estoy entendiendo muy bien la fecha de presentación. Fechas. Ya les va a decir el ingeniero las fechas hasta dónde tienen validez sobre 100 y a partir de esa fecha valen solamente 20. ¿Ya? Bueno, conmigo primero pongan su nombre, por favor. Y voy a pasar el micrófono al ingeniero para que con él discutan y con él les aclare las fechas tope de las entregas. Jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Ya, tal y como les indicó el arquitecto por el tema de las fechas, si bien comparado a los otros grupos estamos retrasados por una lámina, en base a lo que tenemos programado, es decir, hasta lo que es el día de pasado mañana, tienen la entrega de la lámina 7. La lámina número 8, la fecha límite está programada para que sea el día 22. La lámina número 9 está programada, o bueno, va a ser programada para que la puedan entregar tal y como está usualmente hecho, ¿no? Que el 13 y 15 elaboramos láminas y el jueves de la siguiente semana presentan láminas. Es decir, el 22 tendrán fecha de la números 8 y número 9. Como la número 10 se va a elaborar en el 20, van a tener una semana hasta el 29. Es decir, el 29 es la última fecha en donde se les aceptará las láminas sobre la totalidad de la nota, tomando en cuenta la última lámina, la 10. Y para el día del final, que es el 3 de agosto, hasta esta fecha van a tener para presentar todos aquellos que tengan láminas pendientes, que tal vez no pudieron presentar en su debido momento alguna lámina, ya sea desde la lámina 1 hasta la lámina 10. Si ustedes tienen alguna lámina que no pudieron presentar, van a tener hasta esa fecha para entregarlas, porque en la materia tienen que tener todas las láminas presentadas para tener nota de práctica. ¿Alguna consulta? Pero, la lámina 8, ¿cuándo lo va a subir? La lámina 8 va a estar disponible desde hoy, junto con la fecha. El día de mañana va a estar disponible la lámina 9. Eso debido a que no se subió el fin de semana la 8, para que así no se les acumule el tema de la entrega, ya que esa fecha es como si la estuviéramos elaborando recién el día de jueves para presentar el 22. Por eso todavía no está disponible. En fin, los videos sí están subidos, tanto de la F como del grupo C. Del grupo B no se subió, pero se va a subir del grupo B3 para que así lo tengan disponible. Y en este caso de la lámina 9 va a estar disponible del grupo AF, del grupo B3 y creo que del B, del C no, para que así puedan comparar con distintos grupos si es que quieren ver otra forma en la como explica, ¿no?, el arquitecto. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? El examen parcial, ¿se va a dar solo el último, es uno más? ¿Solo es eso, no? ¿O va a haber otro final? No entendí esa parte. Ya, en este caso las fechas tenemos programado para el día martes 20 la lámina, la última lámina, el 20 la última lámina, y de ahí pasamos al 27. El 27 va a ser el segundo parcial,
Y el 3 de agosto va a ser el examen final. Es decir, ustedes tienen 3 clases más. Uno que es la lámina, el día 20, lámina 10. El 27 es sesión, pero para el segundo parcial. Y de ahí, el 3 de agosto es el examen final. Está bien. ¿Alguna otra consulta? Disculpe, yo tengo una consulta. Dime. Sucede que yo para la presentación de mi primer parcial, el mismo día entregué mi lámina 4 y Ya. a partir de ahí me enfermé y no pude ir a la casa de la compañera a recoger mis láminas. Me dio cólera. Ujú. Entonces, las he recogido ya la anterior semana y Ya. acabo de fijarme que mi examen estaba revisado, pero mi lámina 4 no tiene nada y mi nota es baja. Entonces, tendría que volver a presentarla y si es así, tengo que escribir algo en mi lámina o qué es lo que puedo hacer. Ya en este caso de tu lámina 4, si indicas que la entregaste pero no tienen ninguna corrección o algo por el estilo, inicialmente tendrías que escribirme al privado, mandarme la foto para ver cómo fue entregada la lámina, si es que tiene alguna observación del arquitecto, y ahí recién veríamos si la tenés que reenviar para que se te asigne la nota. Es probable que tal vez el arquitecto colocó la nota en su registro, pero no te lo asignó ahí. Una vez revisado eso, recién veríamos el resto del caso, ¿no? Si tenés que volver a reenviar la misma lámina o si tal vez ya no es necesario, tal vez ya la tenés la nota. Bueno. Bueno, entonces, ¿me comunico con usted? Sí. Ya, muchas gracias. Ya, el arquitecto les va a mencionar quiénes son los estudiantes que hasta el momento no tienen algunas láminas. Aquellos estudiantes que son de provincia, es obvio que hasta la fecha tal vez algunos no tienen algunas láminas, así que de ese caso tomen en cuenta eso, ¿no? Los que son de provincia saben que no las han presentado, pero las van a presentar. Bueno. Bueno, chicos, voy a dar algunos casos. Ustedes tienen que entregarme las 10 láminas para que tengan derecho de trabajo práctico. Por ejemplo, puede ser que, como en el caso de Jensen, que debe la lámina, según mi registro, debe la lámina 4. Solamente por esa lámina va a tener 0 en prácticos. Hay otros que deben más. No voy a nombrar a todo. Otro que debe una sola lámina es, por ejemplo, Andrade. No, Andrade debe más, no, Andrade debe la 4, debe la... Sí, la 4 no, creo que es la única. Y así, hay otro que debe mucho más, por ejemplo, tenemos nosotros el caso de Gil, que debe 1, 2, 3, 4, 5 láminas. Y así, puse el caso específico ese de esta María Jensen, que es la que debe una solamente lámina. Y las otras tienen más o menos buenas notas, pero por solamente esa lámina puede sacarse en práctica. Revisen sus láminas, revísenlas, y si falta alguna, háganlas para ponerle sobre 20, preferir tener 20 y no 0, porque tal vez el 0 va a ser sobre todo el conjunto de láminas. Bueno, junten sus láminas, revísenlas, porque yo voy a publicar después la nota, y los que les falte alguna lámina, en práctica van a tener 0. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces con lo mío y con lo dijo el ingeniero, vamos a estar por terminado. Y de aquí entonces con ustedes nos vemos directamente el otro martes con la lámina última, la lámina número 10. A partir del jueves no voy a pasar clase porque el jueves a las 7 me hacen la operación de catarata. El viernes tengo que estar en reposo para no hacer esfuerzo a la vista, al ojo, pero ya el lunes me reintegro con el grupo AF. Si no hay preguntas, chicos, entonces conmigo terminamos deseándoles un buen fin de semana, deseándoles ante el Señor que nadie se enferme, y si alguien tiene algo que se cure pronto, pero hay que cuidarse, ¿no? Lavado de manos, uso de barbijo, no juntarse, no joder, no hacer farranda, cuidarse.
Dios los bendiga, chicos. Muy buenos días. Nos vemos el próximo martes en la lámina número 10. Buenos días. Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego. Hasta luego, arquitecto. Hasta luego.